Una mujer trabajadora, emprendedora, conocida popularmente con cariño en su comunidad como la Reina del Pollo. Su vida fue arrebatada y su partida conmocionó una vez más a todo un país. Fiorella Lisbeth Díaz Díaz tenía 32 años, vivía en Guadalupe, provincia de Pascamayo, Perú, hija de María Francisca Díaz y Manuel Díaz. Fiorella desde muy joven demostró ser una mujer con carácter fuerte y determinación. Quienes la conocieron recuerdan que siempre estuvo ligada al trabajo, a la familia y a sus sueños de superación. No provenía de una familia adinerada, pero sí de un hogar que la impulsó a salir adelante. Con esfuerzo y dedicación logró convertirse en una pequeña empresaria del rubro avícola, levantando un negocio que le dio estabilidad económica a ella y a su hija, ganándose así el apodo con el que la conocían todos en su comunidad, la Reina del Pollo. Su vida estaba llena de responsabilidades, pero también de cariño. Era madre y ese rol lo ejercía con devoción, pero detrás de ese rostro fuerte también existían sombras en su vida personal. Durante un tiempo mantuvo una relación con Elmer Lucano Llanos, de 33 años, con quien tuvo a su hija. Pero había terminado la relación con Elmer y Fiorella ya tenía otra pareja. Elmer esto no lo aceptaba, por lo que marcaría de forma trágica su destino. Según relataron familiares y allegados, entre Elmer y Fiorella existían conflictos, denuncias previas por episodios de violencia y un historial que lamentablemente no recibió la atención suficiente por parte de las autoridades. Según las investigaciones, la madrugada del 18 de julio de 2021, la vida de Fiorella cambió para siempre. Aquella madrugada, en su propia vivienda, Elmer irrumpió con un arma blanca y la atacó de manera brutal. No entraré en detalles gráficos por respeto a ella y a su familia, pero basta con decir que la violencia ejercida fue extrema y cobró su vida en cuestión de minutos. Lo más desgarrador es que todo ocurrió frente a parte de su familia, en un entorno que debía ser seguro, su propio hogar. La noticia se supo de inmediato, no solo porque sus familiares dieron la alarma, sino porque las imágenes del ataque fueron difundidas en redes sociales, de manera irresponsable y sin ningún tipo de respeto, y su dignidad fue expuesta públicamente. Elmer fue rápidamente identificado. La policía y la fiscalía actuaron y lograron detener a Elmer Lucano Llanos, quien quedó bajo custodia mientras se iniciaba un proceso judicial que atrajo la atención de todo el país. La evidencia era contundente, existían grabaciones, testimonios y antecedentes. La fiscalía sustentó el caso como un claro delito de femicidio agravado. En el año 2022, la justicia dictó su primera gran decisión. Elmer Lucanos Llanos fue condenado a cadena perpetua. Esa sentencia fue recibida por la familia y la comunidad como un acto de justicia, una luz en medio de tanto dolor. Se pensaba que al menos la memoria de Fiorella quedaría protegida con una sanción ejemplar. Sin embargo, la historia no terminó allí. En octubre de ese mismo año, la Corte Superior de Justicia revisó el caso en segunda instancia y redujo la pena a 35 años. Esa decisión desató una ola de críticas y preocupación. Para muchos, aquello fue un golpe a la confianza en el sistema judicial. Los familiares de Fiorella expresaron públicamente su indignación. Denunciaron que una vez más se revictimizaba a la mujer y se debilitaba el mensaje de lucha contra la violencia de género. Su madre y sus allegados señalaron que no se trataba solo de Fiorella, sino de todas las mujeres que viven bajo amenaza de sus agresores y que muchas veces no reciben la protección que necesitan a tiempo. Hoy, Elmer Lucano Llanos cumple su condena, con una sentencia firme de 35 años. Pero para la familia de Fiorella ninguna pena será suficiente. Ellos insisten en que la justicia debería ser proporcional al dolor causado y que el mensaje hacia la sociedad debe ser claro. La violencia contra las mujeres no puede tener cabida ni en la calle, ni mucho menos en el hogar. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Fiorella Díaz representa una familia rota, una comunidad que pide respuestas y un sistema que debe mejorar en prevención y protección, que nos sirva como un llamado a no callar, a acompañar, a exigir justicia y a no permitir que la indiferencia sea cómplice.
porque cada vida importa y porque la justicia no debe ser solo una palabra escrita en un papel, sino una realidad que proteja a quienes más lo necesitan. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.